Vamos a tocar un tema, hacer notorio el misterio del Evangelio, dice el apóstol Pablo en el 6:19 de Efesios. Dice en Efesios el apóstol: y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Bueno, es muy importante tocar el tema de hacer notorio el misterio del Evangelio, porque muchos escuchan la cuestión de cómo caminar. Decía el canto: hay un camino angosto y un camino ancho, y muchos prefieren el camino ancho porque es más fácil de caminar, pero es el que lleva a la perdición al final de la segunda muerte en los cielos. El punto importante del comienzo, hay un juego de palabras escondidas, porque el Evangelio en misterio está escondido. Dice la palabra que gloria a Dios es encubrir en la palabra, en Proverbios 25:2, pero vamos a ir a Juan 15:5. Vamos a ver varios textos ahí. Yo soy la vid, dice el Señor. ¿Saben algunos qué cosa es la vid? Oímos en la palabra: yo soy la vid, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa es la vid? Hay una película que salió mexicana, habla que se quemó, todos los pámpanos se quemaron, pero no se quemó la vid, y volvió a tener vida la cuestión de la producción de vino, porque el pámpano, a través de su raíz, van pegados todos a la vid. El que no está pegado a la vid simplemente se muere, el pámpano. Por eso dice la palabra: yo soy la vid. Cristo es la vid. El que no está pegado al Señor, ahorita lo vamos a ver. Vosotros los pámpanos, el que está en mí. Fíjense muy bien las expresiones: el que está en mí y yo en él, son dos cosas diferentes. De primera persona, el pronombre yo o mí, y él, yo, tú, él, es la tercera persona. Entonces aquí está hablando de algo importante que hay que extraerlo. Dice: este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin la vid nada se puede hacer. ¿Qué cosa es la vid? Bueno, vamos a ver varios textos ahí, porque ahí lo habla. El 6, hermano. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano. Es importante entenderlo. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano. Va a estar fuera de los reyes, el que no esté en el Señor. Por eso ahorita vamos a ver varios textos importantes. Y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Hablando de el santo, el salvo, que no tiene la línea de estar en la vid. Por eso maneja la palabra: estate en mí. Dice Apocalipsis, no lo ponga, hermano, 3:20. Dice: el que abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él. El Señor en aquel que abre la puerta del corazón, que viene siendo el que está
el Señor en Él, no Él en el Señor. Esa es la diferencia. Vamos a seguir analizando algunos textos. En Juan 15:4. Vamos a ir haciendo un salteado para ir teniendo más claridad. Estad en mí, en el Señor, y yo en vosotros. Son dos cosas diferentes. La perfección es estar en Él y la santificación es que el Señor esté en nosotros. Esa es la diferencia en estas expresiones. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no está pegado a la vid, si no estuviera en la vid, si no tuviera la capacidad de tener la naturaleza divina y poder estar pegado a la vid. Cuando dice en Juan, el amor esté en nosotros y el amor de ellos esté en nosotros para que seamos una sola cosa. Es la famosa vid que viene siendo el aspecto de la vida que nos maneja el Señor, la vida inmortal. Así vosotros, si no estuvierais en mí, no puede llevar fruto de sí mismo, fruto de santidad. No puede llevar si no estamos en Él. Lo dice el apóstol Pablo. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien estar atentos. ¿Por qué? Porque dice que es el testimonio del Espíritu del Señor, en Apocalipsis 18, no lo pongan. Dice, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Salga. ¿Quién es el lucero de la mañana? 22 de Apocalipsis, es 16, ¿verdad? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Lo que dice el apóstol, hasta que salgan en nuestros corazones la estrella de la mañana. Que el Espíritu del Señor, que está en nosotros, que ya está crecido, porque ya le dimos espacio para que dé frutos, entonces se divide. Así como dividimos el Espíritu Santo, el Señor divide el Espíritu Santo, divide también el Espíritu del Señor. Pero para aquellos que, lo vamos a ver ahorita en Romanos, para aquellos que tienen ya la bendición de tener crecido el Espíritu del Señor, vamos a irlo a ver. Por eso el manejo del texto, hasta que salga el lucero de la mañana de vuestros corazones. La división del Espíritu del Señor en nosotros, que está en los huesos, se divide y a través de los labios y de la palabra son vida, dice el Señor, son espíritu y son vida. Entonces lleva vida aquel que obtiene la bendición de dar frutos. Por eso es importante que tengamos esta noción, pero no todos están metidos en esto y no van a tener la bendición de dar frutos, porque no podemos dar más que los frutos del Espíritu del Señor. El Espíritu del Padre nadie lo puede dar más que el Señor. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay nadie que pueda dar el Espíritu del Señor, del Padre, y es Cristo el que da ese Espíritu. Pero hay reglas. Si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador que será con vosotros para siempre. La vida inmortal que da el Espíritu del Padre. Y vamos a ver algunos textos sobre eso. El 15 de Juan 1 y 2. Yo soy la vid verdadera. El Señor es la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. El que no lleva fruto, lo va a quitar
de ser rey y posiblemente hasta de ser santo. Depende de su capacidad de la persona que haya hecho obras por el Señor. Pero dice, el que en mí, no en mí, el que es rey, lleva frutos porque está en el Señor, no el Señor en nosotros. Nosotros podemos dar ese espíritu a otras personas, pero el que está en el Señor no lleva fruto, le quitará. Aquel que, hablando del Padre, y dice que le limpiará, todo aquel que lleva fruto le limpiará en el milenio, en el lavacro del agua, para que lleve más fruto, para que lleve más reyes. Es la expresión bíblica. Y hay algo importante también en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, no Cristo en él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, esa nueva criatura viene siempre y cuando estemos en Cristo. Estar en Cristo es estar en el Padre, estar en el Espíritu del Padre. Que Él esté en nosotros, nos santifica. El Espíritu que santifica, que maneja la Biblia en Corintios 1:2, hablando del Señor, que santifica. Es la diferencia. Y santificados en Jesús, llamados santos. Ahí a la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Bueno, el Señor santifica y la palabra le llama hijos adoptivos. En Efesios 1:4 y 5 nos habla de estos hijos adoptivos, que son los que tienen el Espíritu del Señor en ellos. No, ellos están en Cristo, como dice el juego de palabras. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Ser adoptados por el Espíritu del Señor, Espíritu de Jesucristo. Y Gálatas 4 y 5. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley. La palabra habla con claridad que la ley se va a aplicar a aquel que no tenga el Espíritu del Señor. Lo dice en Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Muchos no tienen lenguas, miles de hermanos en Cristo no creen en lo espiritual, no creen en las lenguas, y menos que Dios está dividido, que son diferentes personas, creen que es una sola. Dice, mas vosotros no sois en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, los tres, moran en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y el tal no es de Él. Entonces, aquí es muy claro que dice también el apóstol, nada somos, en el 13:1 y 2, si no tengo amor, el fruto del Señor, el amor, nada soy, es la expresión. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, que es lo que vale delante de Dios. El que esté uno, como dice, el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas hechas son nuevas. Entonces, aquí nos maneja que ni la circuncisión ni la incircuncisión
valen algo, sino la nueva criatura, que es la divina. Importante. Para poder tener frutos, nos habla el apóstol Pablo en Romanos 6:22. Dice, mas ahora librados del pecado, no solo perdonados, sino librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. La santificación trae esta vida eterna. Y para poder tener frutos necesitamos ser librados del pecado, no perdonados. El cristiano viene a las aguas y es perdonado de sus pecados. Pero no es así. Librados es otra cosa. Librados de la culpa. Vamos a ver el Romanos 8:2. Dice que es una ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu del Señor en nosotros, que esté en nosotros, nos libra de la ley del pecado y podemos por fin dar frutos de santidad. Nos libra del pecado y de la muerte, siempre y cuando se porten bien los santos, es lo que maneja de manera escondida la palabra. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Aquí habla de dos, vendremos en plural. Y también la palabra nos habla, el Señor nos dice, mi Padre mayor que yo es. Y voy a mi Padre, habla varios aspectos con relación a que no es una persona, sino son plural, vendremos. Mateo 10:20 nos habla también del Espíritu del Padre. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando el hombre alcanza la plenitud de Dios, tiene la bendición de hablar a través del Padre. Como dijo el Señor a sus discípulos cuando resucitó a Lázaro, hizo un comentario, gracias Padre porque me oíste, y lo digo por estos que están aquí, por incrédulos, ¿no? Bueno, vamos a ver el 8:11 también, el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos al Señor mora en vosotros, dice el 8:11 de Romanos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. También lo dice el 91:9, porque has puesto al Altísimo por tu habitación, dice, al Padre, para aquellos que alcanzan la bendición de la perfección. El carnal es aquel que va a desaparecer, como dice Romanos 9:7-8. Ni por ser simientes de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Los hijos de la carne no son hijos de Dios, así lo maneja la palabra. Son enemigos de Dios, no se sujetan a la ley de Dios, etc. No pueden, ¿no? Maneja el apóstol Pablo en Romanos 8:5-7, nada más como referencia. El carnal, dice Juan 3:6, lo nacido en la carne es, y lo nacido en el espíritu es. Entonces, nacemos en la carne, pero debemos de seguir a nacer en el espíritu para que podamos entrar al reino
a la vida eterna o cuando el Señor nos da esa bendición de inmortalidad, a la inmortalidad. Hablando de la eternidad de los perfectos, el Señor maneja el 6:18 de Hebreos, algo importante. Dice que por dos cosas inmutables, que no se mueven, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, o que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Dice, es imposible que Dios mienta por dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? El Espíritu del Señor en nosotros, que es la santidad, y el Espíritu del Padre, que es la perfección. Esas son las dos cosas que Dios juró para que tengamos un fortísimo consuelo. Y también maneja, vamos a Filipenses 3:15, habla de que todos los que somos perfectos. Me decía una pastora, es que no se puede la perfección. Por supuesto que la perfección es en el día de Jesucristo. Dice que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo, los 1000 años, el lavacro del agua. Eso mismo sintamos, si otra cosa decís, eso también os revelará Dios. Hablando de ese pacto de perfección. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Estar en Él. El que está en mí, nueva criatura es, dice el Señor. Hay que brincar a estar en Él, no que Él esté en nosotros, como dice la parte primera, para tener santidad, sino que estemos en Él, para que seamos nuevas criaturas, para que llevemos frutos, para que dice que nos limpiará y llevaremos más frutos. En el milenio llevaremos más frutos, pero necesitamos entrar como varones perfectos o mujeres que al final de los tiempos van a ser glorificadas en perfección por la razón de haber hecho lo que tenían que hacer para ser perfectas. Dios les bendiga a todos, hermanos.